En esta segunda parte de la presentación acerca de los principios UNIDROIT, vamos a hablar del cumplimiento. En el capítulo sexto de los principios UNIDROIT encontramos el cumplimiento de las estipulaciones de lo que se plasmó dentro del contrato. Para el cumplimiento, pues debe tenerse en cuenta que debe hacerse en el lugar y en el momento en que se fijó en el contrato. En ese momento es cuando se cumple. Si un periodo es fijado o determinado por el contrato, en cualquier momento dentro del periodo se debe cumplir. Es importante tener en cuenta esto pues para el cumplimiento del contrato. Si el cumplimiento es por etapas, también es importante que esas etapas se vayan cumpliendo y se vayan llevando a cabo de acuerdo al cronograma. Importante tener esto. ¿Qué pasa si existe un cumplimiento parcial por parte de la persona que está obligada a prestar una obligación? Se puede aceptar por parte de la otra parte, pero es importante tener en cuenta que si hay un perjuicio o algún costo adicional cuando el cumplimiento es parcial y no total, la parte que está eh, fallando y que está haciendo el cumplimiento parcial debe asumir los costos en favor de la otra parte cuando se genera este evento. Mm, el tema del lugar del cumplimiento es importante tenerlo en cuenta también en esta sección. El lugar donde se pactó, donde se debe entregar, por ejemplo, una mercancía o donde se debe prestar un servicio de acuerdo a a la naturaleza y la esencia del contrato. Importante pues también cumplir con esto en el momento pues del, del, de- del cumplimiento de un contrato. Respecto al pago, también es importante ese cumplimiento. Si se estipuló que es con cheque, pues con cheque y debe hacerse pues en el tiempo estipulado por pago de transferencia. Entonces se entenderá que se va a hacer una transferencia electrónica de fondos de un banco a otro y se entenderá que esa condición se cumplió cuando los fondos o el dinero haya ingresado a la cuenta del beneficiario. Antes no se entenderá. Entendemos que hay veces se hacen las transferencias bancarias, pero los bancos retienen o los bancos no transmiten los fondos automáticamente, sino que hay un proceso en la transferencia de fondos por ciertas circunstancias que son propias del mercado bancario. Entonces, hasta que los fondos no se vean reflejados en la cuenta bancaria del destinatario, no se entenderá cumplida esta obligación. La moneda de pago también es importante tenerla en cuenta para el cumplimiento, es decir, hay factores de cambio, hay factores de monedas que son fuertes, monedas que son débiles, entonces también es importante tener esto en cuenta. Cuando la moneda se estipula, pues yo debo hacer el pago de las obligaciones en esa moneda y en esa denominación que se estipuló. ¿En qué lugar? En el lugar donde se debía hacer el pago. Entonces también es importante tener en cuenta el factor de la moneda. Si no está expresada la moneda, debe efectuarse en moneda donde debería efectuarse el pago. ¿Mm? Importante pues tener esto en cuenta eh, para el momento del el pago y todo este tema del cumplimiento. Finalmente hablamos en este capítulo de la excesiva onerosidad para el cumplimiento de un contrato. Puede suceder que al momento de que se va a cumplir o que se llegue el plazo del cumplimiento, se vea que hay que es más oneroso eh, el cumplimiento de ese contrato para una de las partes, es decir, que una de las partes llegó al momento de ejecutar o el cumplimiento de un contrato de forma en desventaja por alguna razón ajena o que no fue previsible al momento en que se estipuló el contrato. Entonces, en ese momento, eso no exime a la parte de cumplir y lo que debe hacerse es alegar la excesiva onerosidad, es decir, la parte que está en desventaja cuando hay una onerosidad mayor en el contrato puede solicitar a la otra parte una renegociación del contrato en el sentido de hacer esto más equilibrado. Esas circunstancias son a veces imprevisibles y no son controlables en medio de la ejecución del contrato. Entonces, esa excesiva onerosidad pues debe ser llevada a un tercero, debe ser revisada por un tercero, por ejemplo, un tribunal de arbitramiento que revisa que hay una excesiva onerosidad.
podrá entonces, cuando se determine que hay una excesiva onerosidad, resolver el contrato y fechas en condiciones fijadas o adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio. Es importante tener en cuenta todo este tema para todos estos puntos para el cumplimiento. Hay veces el cumplimiento de un contrato no se da porque no es que la parte quiera, sino que por condiciones del mercado no se pudo. Un ejemplo, el tema de la pandemia. De pronto las empresas antes de la pandemia tenían una solvencia económica alta y podían cumplir, no sé, a sus acreedores o a sus otras partes en contratos internacionales de una manera holgada con sus recursos. Pero con la pandemia los recursos empezaron a bajar y entonces pues se presentaron situaciones en donde las empresas ya no podían cumplir. Ahora pasemos al capítulo número 7 de los principios UNIDROIT. Anterior hablamos del cumplimiento, ahora vamos a hablar del incumplimiento. El incumplimiento consiste en la falta de ejecución de una parte en sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. Puede pasar que se fije un término, una fecha para el cumplimiento y la parte cumple por allá, no sé, al término de un año más de lo que se había planteado o no se evidencia, señor, ese cumplimiento correcto. Entonces, eh, es importante tener esto en cuenta. Puede pasar que haya interferencia de la otra parte para el cumplimiento, entonces ahí hay que tener en cuenta este tema. La suspensión del cumplimiento se da cuando, cuando las partes tenían que cumplir simultáneamente sus obligaciones y se evidencia que uno no está cumpliendo, entonces la otra también deja de cumplir. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos y estos aspectos al momento de interpretarse dónde está la causal de incumplimiento. Importante tener cláusulas de exoneración. Las cláusulas de exoneración son aquellas que excluyen la responsabilidad de una parte por incumplimiento o que le permite ejecutar la prestación sustancialmente en algún momento del contrato. Importante también, el incumplimiento se puede dar por fuerza mayor o un caso fortuito, es decir, por alguna razón o circunstancia que es ajena a esa parte y que se le sale de las manos. No sé, de pronto una fábrica que está produciendo algún producto para ser despachado a su otra parte en unos términos y resulta que hubo un terremoto y ese terremoto destruyó, pues digamos, toda la producción, toda la planta, toda la fábrica, no quedó nada. Eso hace parte, por ejemplo, de fuerza mayor, porque es un caso o una circunstancia que se presenta y que es imprevisible y que hace que pues definitivamente y en términos razonables, de razonabilidad, no se pueda dar con el cumplimiento. Entonces, pues también esa parte incumplidora debe notificar a la otra parte acerca del impedimento y del impacto que ha tenido este evento, pues también es importante. O sea, es importante también tener la transparencia, no solamente es que ocurrió el evento, me quedo callado y no digo nada, no, hay que avisar a la otra parte de lo que está sucediendo. Eh, las partes pues tienen, la parte que se está viendo afectada por el incumplimiento de la otra, pues eh, están obligadas a pagar en dinero ese incumplimiento eh, en caso de que de verdad se evidencie un incumplimiento injustificado. Es importante tener pues también en cuenta esto. Mm, la pena, digamos, en casos de incumplimiento, se irán a tribunales de arbitramiento, se aplicarán cláusulas penales, todo aquello que se estipule dentro de un contrato internacional para que se cumpla, digamos, el resarcimiento de un daño. Finalmente, pues tenemos que cuando hay incumplimiento, pues el contrato puede ser resuelto. Es decir, una de las partes puede decidir que se resuelva un contrato porque la otra parte no está cumpliendo. Para ello, pues hay que tener en cuenta algunas reglas para esta resolución. Es decir, que se notifique la resolución con tiempo. Adicional a eso, pues que esa resolución que implica para la otra parte la terminación del contrato, qué implica para la parte que se ve afectada, qué implica para la parte que no cumplió cuando se resuelve un contrato. Efectos generales pues, de esta resolución es que pues, ambas partes quedan eximidas de lo que se había plasmado y de lo que se había pactado inicialmente dentro del contrato.
pero pues la resolución no excluye el derecho de reclamar una indemnización o esos dineros que se dejaron de percibir por causa de un incumplimiento. ¿M? Eh, Finalmente, pues lo que desencadena la resolución de un contrato y ese incumplimiento es un resarcimiento por daños de la persona que se ve afectada o de la parte o el extremo contractual que se ve afectado por el incumplimiento, por la resolución y que quiere ver de alguna manera reflejado ese daño en tema monetario. Entonces se debe dar una reparación integral de ese daño que se presentó. ¿M? Se debe tener pues certeza del daño, una certeza, una previsibilidad del daño, un cálculo del daño de lo que se estuvo pues presentando allí cuando se va a hacer este resarcimiento. Es como un cálculo donde se tiene en cuenta daños y perjuicios del incumplimiento de este daño. Ese, ese pago, estos daños, pues deben ser calculados también con unos intereses, bajo una moneda adecuada y correcta, y se debe pagar lo que se estipuló. eh, es importante tener todos estos aspectos en cuenta para que al final el resarcimiento se entienda como una equiparación o justicia en medio de todo lo que pasó del contrato, por medio de ese incumplimiento, ¿sí? O sea, ese resarcimiento es esa compensación por ese incumplimiento. Todo desencadena, el incumplimiento desencadenó en una afectación grande para la parte afectada. Entonces, con el resarcimiento lo que queremos es equiparar ese incumplimiento del objeto del contrato con dinero. Eso es básicamente lo que nos habla el capítulo 7 de los principios UNIDROIT. Buenos días, soy Andrés Rojas Roberto y les voy a hablar de los capítulos 8, 9, 10 y 11 de los principios UNIDROIT. La compensación se presenta cuando entre dos partes existen recíprocamente deudas de dinero u otras prestaciones de igual naturaleza. Allí se pueden compensar sus obligaciones entre ellas. Igualmente, cuando las obligaciones de ambas partes surgen del mismo contrato, mutuamente se pueden compensar su obligación, siempre y cuando exista voluntad de las partes. Además, se debe tener en cuenta que una vez efectuada la compensación, se extinguen las obligaciones pactadas, sin importar la diferencia del importe. La cesión de créditos es la transferencia de un derecho al pago de una suma de dinero u otra prestación. Al respecto, un crédito relacionado con el pago de una suma de dinero puede ser cedido parcialmente y también un crédito en cuanto a una prestación no dineraria puede ser cedido parcialmente solo si es divisible y si la cesión no hace sustancialmente más onerosa la prestación. Un crédito puede ser cedido por el mero convenio entre el cedente y el cesionario, sin notificación al deudor. También se debe saber que no se requiere el consentimiento del deudor a menos que la obligación sea de carácter personal. En este sentido, la cesión de un crédito transfiere al cesionario todos los derechos del cedente a un pago o a otra prestación y todos los derechos que garantizan el cumplimiento del crédito cedido. La transferencia de obligaciones se presenta cuando existe una obligación de pagar dinero o de ejecutar otra prestación, la cual puede ser transferida de una persona o deudor originario a otra o nuevo deudor. Esto puede suceder por un acuerdo entre los dos deudores o por un acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor, en donde el nuevo deudor asume la obligación. En este sentido, el acreedor puede liberar al deudor originario. De igual manera, el acreedor puede también retener al deudor originario como deudor en caso de que el nuevo no cumpla adecuadamente. Asimismo, en cualquier caso, el deudor originario y el nuevo responderán solidariamente. Y para terminar este capítulo, la cesión de contratos es la transferencia de derechos y obligaciones de un contrato con otra persona, mediante un acuerdo entre el cedente y el cesionario. De acuerdo a esto, se puede afirmar que la otra parte puede liberar al cedente.
También la otra parte puede retener al cedente como deudor en caso de que el cesionario no cumpla adecuadamente. No obstante, en cualquier otro caso, el cedente y el cesionario responderán solidariamente. La prescripción se refiere a la limitación en cuanto al tiempo de los derechos regulados por estos principios UNIDROIT. El periodo ordinario de prescripción es de 3 años, que comienza al día siguiente del día en que el acreedor conoció o debería haber conocido los hechos. Y el periodo máximo de prescripción es de 10 años, que comienza al día siguiente del día en que el derecho podía ser ejercido. No obstante, las partes podrán modificar los periodos de prescripción sin afectar o alterar los tiempos descritos anteriormente. Finalmente, la pluralidad de deudores se presenta cuando hay varios deudores que se obligan frente a un acreedor por la misma obligación. En este sentido, las obligaciones serían solidarias si cada deudor responde por la totalidad, o también las obligaciones serían separadas si cada deudor solo responde por su parte. Por otro lado, la pluralidad de acreedores se presenta cuando varios acreedores pueden exigir de un deudor el cumplimiento de una misma obligación. Cuando los créditos son separados, si cada acreedor solo puede exigir su parte. Cuando los créditos son solidarios, si cada acreedor puede exigir la totalidad de la prestación. O cuando los créditos son mancomunados, si todos los acreedores deben exigir la prestación de forma conjunta. En todo caso, el cumplimiento total a favor de uno de los acreedores solidarios libera al deudor frente a los demás acreedores.